Muy queridos amigos, ¿cómo estáis? Un cordial saludo. Bienvenidos a Vacunas de Esperanza. Hoy la palabra en Proverbios capítulo 3 nos dice así: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Y quisiera centrarme en la idea de que, evidentemente, primero gracia ante los ojos de Dios, pero después gracia ante los ojos de los hombres. Porque tenemos un mensaje que transmitir y hay que aprender a transmitirlo con la suficiente gracia para que no suene a juicio ni a condenación, para que suene más bien a verdad y para que suene más bien a esperanza. Alguien me dijo estos días que para superar una pesadilla hay que perseguir un sueño. Sí, y probablemente tengamos que superar algunas pesadillas porque la pandemia no se terminó. La crisis global que nos viene apenas está empezando. Por lo tanto, para superar las circunstancias que pueden ser casi de un mal sueño o de una pesadilla, hay que perseguir un sueño, un buen sueño, tener una meta, tener unos objetivos. Hoy en día, como también nos dice la palabra, tenemos que aprender a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas, sabiendo valorar, sabiendo evaluar, sabiendo de qué forma el mensaje de siempre tenemos que aprender a transmitirlo, ya no con juicio y con condenación, esa época ya pasó. Hay que aprender a transmitir el mensaje de siempre con verdad y con esperanza, porque vivimos en la época de la ausencia de verdad. Vivimos en la época de la posverdad, donde todo se basa en informaciones rápidas y muchas de ellas falsas. Por eso tenemos que aprender que el lenguaje que este mundo necesita es un lenguaje que nos ofrezca una historia de esperanza. Y sí, digo historia porque las ideas son importantes, pero hoy en día priman más las historias. La razón es importante, pero hoy en día prima más la emoción. Y yo no digo que esto sea bueno porque de pronto no lo es, pero seamos astutos. Utilicemos ese vehículo para transmitir a esta sociedad una historia mejor, una historia más atractiva. Tenemos que vivir con la apologética que se llama de construcción de puentes. Defender nuestra fe no por reacción. Fíjate que dos bandos enfrentados, ambos tienen un montón de piedras, solo tienen dos opciones. O se lanzan las piedras unos a otros en una reacción, o construyen un puente con las piedras. Lo que llamamos apologética de construcción de puentes. Las piedras que tenemos no son para reaccionar tirándoselas al enemigo porque esté atacando nuestra fe o nuestros valores, no. Son para construir puentes. Tenemos que aprender a convivir con el diferente, mesa y mantel con el que no comulga con nuestras ideas, para decirle que la verdad es lo que prima por encima de todo. La palabra de Dios establece que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero resulta que la verdad no es una idea, un concepto, ni siquiera es un valor. La verdad es una persona, y es la persona de Jesucristo. Por eso, en medio de una sociedad que nos exige emociones, narrativas, rescate del justo, del oprimido, tenemos que estar solidarios con los colectivos marginados. Hoy el colectivo marginado es la humanidad, y la solidaridad, y la verdad, y la esperanza la tenemos nosotros. Nosotros tenemos la historia mejor. Por eso tenemos que aprender a hablar del Evangelio, que son las buenas noticias. Ese es el sueño, no la pesadilla de la pandemia, las buenas noticias del Evangelio. Tenemos que aprender a transmitir eso con misericordia y con verdad. De hecho, Proverbios 16 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y esa es nuestra línea de acción, amados. Porque para perseguir un sueño que tú y yo ya tenemos y se ha convertido en una realidad y que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, para transmitir esa verdad y esa esperanza, tenemos que construir la narrativa de una buena noticia.
de una historia mejor, como nos cuenta el libro de Glynn Harrison, titulado precisamente Una historia mejor. Y es a través de una historia mejor, la del Evangelio, y es a través, no de un cuento, ¿no?, pero sí de una narrativa escrita en la Biblia, que es el libro de los libros. Es a través de una santidad atractiva, donde hablemos de la esperanza, donde hablemos de la verdad, donde hablemos, más que de un valor, de una persona, Jesucristo. Porque ese tiene que ser el mensaje central de nuestra historia, el mensaje central de nuestra narrativa. Por eso la palabra de Dios tiene un versículo que probablemente sea el corazón de la Biblia. Un versículo que algunos llaman el Evangelio en miniatura y que no es otro que Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la historia mejor que tú y yo tenemos que aprender con esperanza y con misericordia a difundir entre un mundo que vive en una pesadilla. Él es el camino, la verdad y la vida. Transmitamos eso con fe y con esperanza a aquellos que no la tienen. Está en nuestras manos. Somos los portadores de la buena noticia y de la buena semilla. Que Dios nos ayude a repartirla para traer verdad a un mundo sin esperanza y a un mundo que se deshace. Está en nuestra mano. Hagámoslo. Que el Padre os bendiga.